Nos acompañan aquí en el Presidium, desde el hermoso estado de Oaxaca, nuestra compañera Paola Gutiérrez. Hoy sí nos acompañan representantes de los estados del norte. Nos acompaña el compañero Huasca Torres de Sinaloa. Nos acompaña desde Meritito Durango, César de la Fuente. Nos regresamos a Sinaloa, al municipio de Culiacán, con el compañero Carlos Zamudio. Ahora nos vamos al municipio de Elota con el compañero Omar Ayala Terrazas de Sinaloa. Nos acompaña de aquí del municipio vecino de Nezahualcóyotl nuestra compañera Gabriela Ríos. Nuestra compañera de Asuntos Internacionales Itzel Ortega. Ahora hacemos escala en el municipio de Reynosa, Tamaulipas, con nuestra compañera Ruth Rodríguez Vega. Ahora volamos hasta Hermosillo, Sonora, con el compañero secretario de Diversidad Sexual, Alberto Hernández Urrea. Y aterrizamos aquí en Cuauhtémoc con nuestra compañera Génova Peralta Piña. Y como cada 8 días, nuestro dirigente nacional, el profesor René Bejarano Martínez. Para iniciar con nuestra ronda de participaciones, le vamos a ceder el micrófono a nuestro compañero César de la Fuente. Buenas noches a todos. Para mí es un gusto y un placer estar el día de hoy aquí con ustedes y poderlos saludar a nombre de todos los compañeros del MN en el estado de Durango y los diferentes equipos que nos conformamos, por lo que quiero agradecer a nuestro líder, el profesor René Bejarano, la oportunidad de saludarlos a todos ustedes, al igual que también agradecerle la solidaridad que ha tenido con nuestro estado, con nuestros equipos y el respaldo que siempre nos ha brindado para seguir trabajando por el buen vivir. Gracias. Muchas gracias, compañero César. Le cedemos el micrófono a nuestra compañera Paola Gutiérrez. Pues buenas noches ya, los saludo desde este salón, vengo de Oaxaca, ya históricamente con una muy buena relación política con el profe René y afectuosa, un gran líder. Es bueno ver que nos reunimos y seguimos constantes en las reuniones del movimiento, que nos fortalezcamos como movimiento y que sigamos fortaleciendo cada una de las actividades que tengamos que hacer desde los rincones en los que trabajamos. Saludos desde Oaxaca, y pues no hablo a nombre de todos los compañeros, pero creo que en Oaxaca el profe siempre será bien recibido, igual que el Movimiento Nacional por la Esperanza. Muchas gracias, compañera Paola. Ahora le cedemos el micrófono a nuestro compañero Carlos Zamudio. Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Les saludo con mucho gusto. Mi nombre es Carlos Zamudio de Lerrán, lo visito desde Culiacán, Sinaloa. Profesor René, es un gusto, un placer volver a saludarlo. Lo saludé por ahí en junio en otro municipio de Sinaloa, que es Nabolato, Villa Juárez particularmente. Y aquí me da mucho gusto estar en esta asamblea semanal que usted preside, con el ánimo bien puesto, siempre trabajando en pro de la Cuarta Transformación, de darle seguimiento desde donde estemos, desde nuestras trincheras donde nos encontremos, los lineamientos y el movimiento que inició nuestro presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Es un gusto también encontrarme aquí en esta asamblea, por allá a compañeros también de Sinaloa de Leyva, Pedro Araujo, con Pedro, su señora esposa. Decirles, René, que cuando regrese usted nuevamente a Culiacán, por ahí lo vamos a esperar con las puertas abiertas y la mano extendida para usted y para los que quieran acompañarlo. El movimiento que usted dirige, quiero decirle que está creciendo. En Culiacán lo escuchamos en los cafés, en las reuniones,
hay gente que está dentro, que son funcionarios, que están también ya incluidos en este movimiento, y nos sumamos con mucho gusto, porque sabemos que es un movimiento serio, paralelo, y que una vez que se defina quién será nuestro próximo candidato a la presidencia de la República, yo no tengo duda que lo vamos a apoyar todos, e ir desde ahorita, ir creciendo en comités, ir creciendo en hablar de este movimiento, en ir convenciendo a más gente. Ahorita todos los ciudadanos están ya muy politizados, las redes sociales, todos sabemos de qué se trata y seguimos avanzando, la marca está muy fuerte. Sin embargo, yo lo comentaba hace rato, en los diferentes estados donde hay comités, por ejemplo, de Morena, siempre yo digo que el partido debe de vigilar el buen funcionamiento de los funcionarios emanados que actualmente están de Morena. Llámense desde regidores, diputados, alcaldes, en fin, porque si un funcionario no hace las cosas bien, pues la gente luego le pega al movimiento, al partido. Entonces, yo siento que el partido debe de jalarle las riendas y que los actores políticos en diferentes áreas pues hagan y hagamos nuestro mejor esfuerzo, nuestro mejor trabajo en bien de los ciudadanos para que este movimiento no se debilite y siga construyendo y sigamos avanzando por el camino de la cuarta transformación. Los saludo nuevamente con mucho gusto y estoy a sus órdenes, profesor René Bejarano. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Muchas gracias por este mensaje, compañero Carlos Zamudio. Ahora le cedemos el micrófono a nuestro compañero Omar Ayala Terrazas. Muy buenas noches a todos ustedes. Agradecerle de nueva cuenta, profesor, el habernos recibido y tener la oportunidad de estar este día con ustedes aquí. Vengo del municipio de Lota, Sinaloa. Yo creo que la gran mayoría no ha escuchado de ese municipio. Es un municipio del sur, que para efectos de que lo puedan ubicar mejor, estamos a un ladito de Mazatlán. Para efectos comparativos, somos para Mazatlán lo que es Tulum de Cancún. Si ustedes quieren ir a Sinaloa, a la playa, y no quieren el tumulto de Mazatlán, váyanse a Lota. El segundo destino turístico de playa en Sinaloa lo tenemos en Lota, es la playa de Celestino Gasca. Es un lugar solo, tenemos hoteles ahí, hoteles tipo boutique, muy bonito. De hecho, los que son surfer lo conocen muy bien, vienen muchos surfistas de Estados Unidos, pero si además le suman que tenemos una presa donde tenemos 7 campamentos de pesca. Y para que se den una idea de qué tipo de campamento es, ahí han ido de Hollywood a pescar, han ido funcionarios de Estados Unidos a pescar, secretarios de Estado. Es un lugar paradisíaco la presa y donde pueden hacer la pesca deportiva. Y ya con esa referencia, pues yo espero que se les antoje mucho ir a Lota. Lota está en el trópico de Cáncer, tiene un microclima que ha generado que haya muchos, los agrotitanes de Sinaloa, los grandes agricultores hortícolas, ahí los tenemos. El mejor ostión, si no del país, si no del mundo, del país, lo tenemos ahí también, son ostiones grandísimos. Camarón, pescado, dorado. Ustedes van a tener una muestra gastronómica en el municipio porque ahí somos zona de recepción de jornaleros migrantes y eso ha enriquecido la cultura gastronómica del municipio. Tenemos todo tipo de comida. Y bueno, después de ese comercial, decirles que nos venimos a sumar con toda humildad al trabajo, a lo que está realizando el Movimiento Nacional por la Esperanza, para profundizar lo que se inició, la transformación social, política y económica del país. Que no podemos dejarla donde está. Estamos en ese momento donde o le seguimos o retrocedemos. Y la suma de los esfuerzos de todos aquellos que queremos a un México diferente, a un México mejor, que sea bienvenida. Cuenten con la anfitrionía de Lota cuando nos quieran visitar. Estamos a su disposición. La presidenta municipal, Ana Karen Val,
no es una política, es una persona que recientemente se incorporó a la política. Su primera experiencia fue en esta elección y fue proporcionalmente la candidata más votada del país. La diferencia entre ella y el que quedó en segundo lugar fue la número 1 proporcionalmente en diferencia. Eso habla de un liderazgo social, de una mujer joven que quiere hacer las cosas distintas. Y a todos los funcionarios nos dijo, vamos a tener un eslogan de nuestra administración y que ese eslogan se conjuga muy bien con lo del buen vivir. El buen vivir para bien y para todos. Una frase sencilla pero muy profunda. Los invito a Lota, visítenos en Sinaloa y reciban de nosotros pues la oportunidad de que nos sumemos a este movimiento. Muchas gracias. Muchas gracias por este mensaje, compañero Omar. Ahora le cedemos el micrófono a nuestra compañera Gabriela Ríos. Gracias. Buenas noches, compañeras, compañeros. Reciban un saludo del Estado de México, en especial de NESA. Bien, pues ya estamos a unas semanas de empezar ya el proceso. En el mes de diciembre se van a dar a conocer ya los candidatos que van a participar para la gobernatura 2023. Y como es de conocimiento de todos y cada uno de nosotros, sabemos que la derecha aún no tiene definida su candidata o candidato. Hay una pelea interna, sin embargo ya tienen ultimátum en el mes de diciembre para que pueda salir al aire, a conocimiento de cada uno de nosotros el nombre de ella. Me voy a permitir leerles el calendario que el IEM ya sacó a luz para estar más o menos sabidos cómo vamos a enfrentar este proceso. Bien, a partir del 1 al 31 de diciembre serán publicadas las convocatorias por parte de los partidos para el desarrollo de sus procesos en selección interna. Lo que les comentaba un principio, bueno, nosotros ya afortunadamente tenemos como candidata quien va a abanderar este movimiento, que es la profesora Delfina. Ella, y sabemos que va a ser una muy buena participación y seguras estamos que la transformación, la cuarta transformación al Estado de México va a llegar de manos de la maestra Delfina. En la semana del Consejo General del Instituto Electoral aprobó el proyecto del presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2023, el cual asciende a 2,829,173,258 pesos, dentro de lo que se encuentra contemplado el gasto a elecciones para el 2023. Recordemos que la reforma electoral busca esta parte también, bajar el recurso en estos procesos que se están viendo son exuberantes, que se están viendo que es puro dinero, muchas veces tirado, y que los partidos solo aprovechan este tipo de procesos para solo llenar sus arcas y sus bolsillos para propias formas personales. También dentro de este calendario, bueno, nos habla de que los días que va a durar nuestra campaña, o bueno, las campañas, los que quieran participar, dice el profesor, los que tengan la intención de ya por lo menos ir de regidor o diputados, bien, por lo menos una diputación, ahí si nos alcanza. Del 3 de abril al 31 de mayo será el proceso de campaña, el cual estaremos participando, y bueno, el Movimiento Nacional por la Esperanza, en especial en Ciudad Nezahualcóyotl, está trabajando para apoyar en este proceso. No necesitamos estar en campaña para hacer campaña. Nosotros ya tenemos este proceso ya encima, ya estamos trabajando y poniendo el MNE en mesa, en alto, para que sea un trabajo de la mano de todos y cada uno de nuestros compañeros, al igual que estamos apoyando en redes sociales, como es el programa de radio, el cual me honro en conducir, este programa donde estamos atendiendo temas de política como lo es la reforma electoral, como han sido cada uno de los procesos a los cuales ha venido el Movimiento Nacional por la Esperanza sumando a estos procesos. Los invito a que nos sintonicen todos los días jueves a través de Rock en Radio, es la página en la que nos pueden encontrar, y de esa manera ser partícipes de este programa. Nos apoyen regalándonos un like, por supuesto, compartiendo este programa que se lleva, y hacerles también de su conocimiento que este programa es de ustedes. Es un programa el cual se llama MNE Radio, y por supuesto en ese programa nosotros tratamos de secundar la voz del profesor con los
los temas de la semana y por supuesto los temas políticos que esté enfrentando nuestro país. Les invito a que formen parte de este programa, es su programa. El día que necesiten algún apoyo en cuestión de redes, cuenten con ello, que MN4T, que así nos autonombramos en Ciudad Nezahualcóyotl, está para servirles. También hacerles mención, gracias profesor, también hacerles por último mención sobre la asociación civil la cual presido, Transformando Causas. A partir de la siguiente semana abrirá sus convocatorias e inscripciones para talleres que van a tratar de fomentar el autoempleo en mujeres, pero también aceptando hombres. El primer taller que se va a llevar a cabo es el taller para uñas, el cual quiera las chicas, chicos que quieran formar parte de les dejo mi número para que puedan inscribirse. Va a durar 9 días con 3 horas cada uno de estos días, y posteriormente a ellos, y dado a las fechas navideñas, un taller de globos. Y así vamos a estar trabajando durante el mes, por lo menos 2 talleres, el cual van a ser parte de nuestro trabajo en la política y por supuesto el apoyo social. Les agradezco su tiempo y quedan invitados al programa todos los jueves a las 8 en punto de la noche. Gracias. Muchas gracias, compañera Gabriela, por esta información. Y ahora le vamos a ceder el micrófono a nuestro compañero Alberto Hernández. Hola, muy buenas noches a todas, a todas y a todos. Principalmente le quiero mandar un saludo a nuestra dirigente estatal, la directora Lorena Valles, y a nuestra también dirigente Karen Valles del estado de Sonora. Y más que todo también agradecer poder estar aquí con usted, profesor. Y más que todo también pues volverme a presentar. Mi nombre es Alberto Hernández, soy el actual secretario de la diversidad sexual de Morena, Sonora. En lo cual la visita del día de hoy de nosotros es ya que mañana nosotros vamos a llevar la reunión de los comités estatales aquí del CEN, aquí en la Ciudad de México, ya que mañana se nos entrega la agenda que vamos a estar llevando a nuestros estados, ya que como nosotros como representantes de cada estado vamos a estar trabajando a pie de piso, como dicen López Obrador, y para poder seguir avanzando con nuestra 4T. Y más que todo también agradecer a mi compañera Mari, secretaria de Comunicación del Estado de Sonora, que me acompañó el día de hoy. Muchísimas gracias. Gracias, compañero. Ahora le cedemos el micrófono a nuestra compañera Génova Peralta. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, compañeras, compañeros, compañeros. Darles 3 anuncios. El día viernes 21 y sábado 22 de octubre, en el Salón de la Organización Nacional del Poder Popular, ubicada en Avenida Emiliano Zapata, número 47, casi esquina con Calzada de Tlalpan, en la colonia Portales, vamos a celebrar el 12º seminario del proceso bolivariano, Constitución, Economía y Política. Entonces, en ese sentido está la invitación de nuestro presidente nacional del Movimiento Nacional, el profesor René, nos va a hacer el favor de acompañarnos en el acto inaugural. Entonces, están cordialmente invitadas todas y todos. El viernes empieza el registro a las 4 de la tarde, inicia las actividades a las 5 de la tarde, y el día sábado muy temprano a las 10 de la mañana, y después de las actividades vamos a tener un convivio. Ojalá nos puedan acompañar. Y por otro lado, estamos cerrando ya la Brigada Juvenil Latinoamericana y Caribeña de Solidaridad con Cuba. Como ustedes saben, esta actividad se celebra todo el tiempo, 2 veces al año más o menos, o en el tiempo de pandemia en una ocasión, y en este caso es en honor a la activista Berta Cáceres, y así como el 6º aniversario de la desaparición física de nuestro comandante en jefe Fidel Castro Ruz. El costo es de $436, o su equivalente en euros, y la actividad es del día 1 al 10 de noviembre de 2020. Quien esté interesado, todavía esa semana puede inscribirse al correo solidaridad.cuba@gmail.com. Y por último, comentarles que la compañera Tania Díaz, que es rectora de la Universidad Internacional de las Comunicaciones con sede en Venezuela, va a impulsar a todo el nivel América Latina la cátedra Julian Assange. Entonces, quien esté igual, en cuanto tengamos la información más precisa, estarán cordialmente invitadas todas y todos. Esos son mis anuncios. Muchas gracias, compañeros.
Muchas gracias, esperemos que si alguien está interesado con la compañera más adelante se pueda acercar. Ahora le cedemos el micrófono a nuestra compañera Itzel Ortega. Hola, queridos compañeros y compañeras, muy buenas noches. Pues primero, invitarlos a participar en todo lo que nos acaba de compartir Génova. Son actividades que, bien dice ella, organizan estas comisiones de solidaridad, etcétera. Es un esfuerzo entre compañeros y compañeras justamente para de una manera práctica difundir cómo es que se vive políticamente, cómo es el tema social en los países a los que pues se organizan estas visitas. Entonces, ojalá puedan participar y yo sé que va a ser del interés de muchas y muchos. Al final pueden acercarse con Génova y pues ahí nos estaremos viendo en las actividades. Y el tema que quiero compartirles hoy pues es sobre el segundo país más pobre del continente, que se encuentra desafortunadamente inmerso en una nueva crisis social y económica. Haití enfrenta, digamos, una crisis de seguridad que rebasó ya o sobrepasó la capacidad de la policía local, según reconoció el propio primer ministro Ariel Henry, sumado a un rebrote de cólera que avanza pues peligrosamente entre la población, además de la escasez de combustible que fue provocada por el alza del precio por una decisión gubernamental y también la amenaza del crimen organizado. Y como si esto fuera poco, pues a su vez también se está generando una ola de protestas sociales contra las medidas del gobierno que no necesariamente se han reflejado de manera pacífica en el territorio haitiano. Para explicar esta gran crisis que viene de muchos lados, voy a permitirme tocar 3 puntos. Primero, la violencia. Como ustedes recordarán, aquí en una asamblea del año pasado, vimos que hubo un magnicidio del entonces ex primer ministro Jovenel Moïse en julio del 2021. Este asesinato, pues lo que hizo fue desencadenar la violencia de las pandillas y la amenaza que representa el crimen organizado en ese país, pues escaló a un nuevo nivel. Digamos que las pandillas, de alguna manera, aprovecharon esta consternación que había en la sociedad por el magnicidio de este ministro y pues las pandillas fueron ganando control en el territorio, principalmente en la capital de ese país, Puerto Príncipe, ante también una obvia incapacidad de la policía, ya sea por una falta de recursos o por la falta de preparación, pero bueno, las pandillas tomaron mucho más territorio en Haití. Para no aburrirlos, pero creo que es necesario, y ya saben que me gustan dar datos, según algunos datos de diversas organizaciones de derechos humanos, el 60% de la capital haitiana es controlada por diferentes pandillas. La pandilla principal se llama 400 Mogous, no está mi profesor de francés para que me corrija, pero bueno, esta pandilla justamente es liderada por un personaje conocido que se llama Jimmy Barbecue, tal cual, conocido como Barbacoa, quien incluso después de la muerte o el magnicidio del ex ministro, retó al nuevo ministro, le pidió la renuncia y le dijo que él iba a controlar ahora el tema de los combustibles. Y bueno, pues la amenaza, como veremos más adelante, pues se hizo realidad. Otras bandas pues se reparten en todo el territorio y como pasa en muchos países de nuestra región e incluso como pasó aquí, pues es frecuente que estas bandas se enfrenten entre sí para obtener pues mayor influencia, lo que suele desafortunadamente dejar una gran estela de sangre y de violencia que afecta más que a nada a la población civil. Entonces, este insólito pedido del líder de la pandilla
Cherise se da porque además de que él encabeza asesinatos y secuestros, pues ahora las pandillas haitianas han tomado el control de puntos estratégicos, puertos, terminales petroleras e importantes vías por las que justamente pasan estos camiones que transportan el combustible. Una de estas terminales se llama Terminal de Verrux, que es la más importante de Haití por la conexión justo como cruza el país, y esta pues permanece bloqueada por estas bandas criminales que están bien armadas desde mediados de septiembre. Entonces, esto ha paralizado el país de manera impresionante y diría yo lamentable. El segundo tema, después de la violencia, es el tema de cómo reaparece el cólera. El mes pasado, el primer ministro, Henry, anunció pues, que iba a eliminar los subsidios a los combustibles, lo que provocó obviamente pues, que los precios se duplicaran de manera casi inmediata. La decisión, según justificó el gobierno, pues era para que ese dinero fortaleciera otros programas sociales. Esto no le gustó a la sociedad y esto conllevó a que pues no solo las pandillas bloquearan los depósitos de combustibles y las vías de comunicación, sino también parte de la población se sumara a estas protestas a través de estas actividades, agudizando pues también esta escasez. Y aquí hay algo importante. O dirán ustedes, ¿y esto cómo se relaciona al tema del cólera? Pues dentro de las instituciones afectadas por el desabastecimiento, se encuentran pues las potabilizadoras de agua. Y las potabilizadoras de agua pues no pueden llegar a donde deben llegar para darle agua a la población. Y el cólera pues obviamente es una enfermedad que ahora por la falta de agua no puede ser atendida y entonces está generando una emergencia sanitaria que no se habían visto desde hace más o menos 2 años atrás en aquel país. Para que tengamos más o menos claro el panorama de esta emergencia sanitaria, la semana pasada Haití reportó que 7 personas habían muerto a causa de este nuevo brote de cólera, pero la ONU informó que se registraban al menos 12 casos confirmados por día y otros 152 sospechosos. Es decir, estas cifras pues ciertamente son muy distintas, pero es que no se puede llevar a un registro tal cual por la misma crisis social y política que se está dando en el país, que están enfrentando. Ahora, este nuevo brote de cólera, pues también trae temas históricos que hacen difícil la solución de esta problemática a través de la ayuda extranjera, y les voy a explicar por qué. Entre el 2010 y el 2019, el cólera en ese país mató más o menos a 10,000 personas, que se está investigando si es la misma cepa para tratarla igual. Pero cuando se dio en ese tiempo el cólera, pues se le adjudicó que la enfermedad empezó debido a los cascos azules. Estas personas que manda la ONU para ayudar, para contener temas de violencia, pues resulta que llegaron a Haití en 2010 y hicieron del baño en un río. Entonces contaminaron esa agua que consumen los haitianos y esto generó un brote de cólera. Desafortunadamente no fue la única acción en la que se vio envuelta estas fuerzas de la ONU, porque se vieron involucrados también en muchos otros escándalos como abusos de menores, en fin, muchas atrocidades que de alguna manera han hecho que la población haitiana pues no confíe en esta figura de ayuda de la ONU. Entonces, y esto nos lleva a la tercera parte, que son las protestas. Bajo el contexto que enfrenta Haití, que es una
inflación tremenda que se registra en el 30%, una violencia que reina en todo el territorio y justamente este desabastecimiento de combustible que fue agravado por la alza de precios y todo lo que les acabo de comentar, pues la gente salió a protestar masivamente contra el gobierno y exigía específicamente la renuncia del primer ministro. Esa primera ola de protestas a mediados de septiembre, pues conllevó a que en Haití muchos países rompieran su relación diplomática. Por mencionar algunos, Francia y España, quienes decidieron cerrar su embajada y retirar a sus representantes. Se registraron también saqueos a comercios, a viviendas de los políticos de Haití y también se vaciaron depósitos de este Programa Mundial de Alimentos de la ONU, que tiene, digamos, concentrada en bodegas, pues comida y agua para ayudar a la población haitiana, pues fueron totalmente vaciados. Se estima que hay una pérdida de millones de dólares en ese país, no solo con lo de la ONU, sino todo lo que se han robado en las tiendas y en las casas. Otras causas, o más bien en estas manifestaciones, pues también se dieron a conocer otras causas que, digamos, no necesariamente eran las principales que llevaron a la gente a salir a la calle y que no razonamos o desconocemos, pero se dio a conocer, por ejemplo, que los niños no han podido asistir a la escuela desde hace ya meses, primero por el tema de la inseguridad de las pandillas. Las familias deciden no mandar a sus hijos para que en su casa estén seguros. Y para las familias que deciden sí mandarlos, pues está siendo cada vez más difícil conseguir, primero, que los niños puedan estar bien alimentados y que tengan agua para tomar, por el tema de los bloqueos. Y en muchos otros casos, pues los niños deben de caminar muchísimos kilómetros para poder llegar a sus escuelas, porque debido a que ya no hay combustible, todo el transporte público ha decidido pues hacer el trabajo en tiempos muy cortos y en periodos muy específicos. Entonces, ciertamente, la dinámica y la cotidianidad de la población haitiana se está viendo totalmente afectada, se está transformando para muy mal, en sentido de falta atender y asistir a muchas cosas cotidianas que, digamos, ha desencadenado estas tres cosas. Ante esta dramática y desconcertante emergencia que se enfrenta ya en Haití, pues ya la semana pasada, si no mal recuerdo el jueves, Jean Victor, el ministro de Temas Exteriores, pidió, después de haber sido autorizado por su gobierno, ayuda al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Él dijo, y cito textual: «Tengo la dedicada misión de llevar ante el Consejo de Seguridad el grito de angustia de todo un pueblo que sufre y decir en voz alta e inteligible que los haitianos no viven, sobreviven». Ante este llamamiento, digamos que paralelamente, por su iniciativa, México le propuso a Estados Unidos justamente preparar 2 resoluciones para que en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se pudiera tratar este tema y ver cómo desahogar esta crisis. Las resoluciones que Estados Unidos y México presentaron, lo que buscaban era pues hacer una misión internacional de asistencia ajena a la ONU, justo por lo que decíamos hace rato de la falta de confianza de la población de Haití hacia ese organismo y esas figuras, para que entonces con esa misión se pudiera mejorar la seguridad y permitir que la ayuda humanitaria fluyera hacia Haití, es decir, hacer corredores seguros en donde pueda pasar la comida, donde pueda pasar el agua y todas estas cosas que facilitarían y ayudarían a la población. La propuesta, o lo bueno de esta propuesta, que empieza como iniciativa en nuestro país, era que era una misión limitada, de alcance muy cuidadoso, es decir, se especificaba temporalidad, acciones, en un marco totalmente, pues,
con bajo el respeto al derecho de los haitianos, etcétera, etcétera. Y digamos que proponía que un país asociado que fuera elegido por la población haitiana era quien iba a dirigir esta operación. Es decir, era una propuesta muy bien pensada, si me preguntan, muy humana, que justamente buscaba evitar lo que ahora les voy a comentar. Primero, esta propuesta pues contó con un apoyo importante en el Consejo de Seguridad. Por supuesto, hubo algunos países que se reservaron este apoyo y decidieron que no podía proceder porque para esos países Haití pues no iba a permitir que hubiera una intervención extranjera. Es más, Haití, la población de Haití se manifestó hace poco justamente por estas intervenciones extranjeras y apuntaron también que, bueno, estos grandes problemas no iban a resolverse con la intervención de un país que desconoce lo que realmente está pasando allá. Y es que ahí tienen un punto, porque aunque ciertamente Haití necesita mucha ayuda, Haití fue este primer país que se proclamó su independencia en América Latina, pues ha sufrido históricamente la presencia de muchas fuerzas extranjeras, ha sido sometido de maneras inhumanas en su territorio y principalmente ha sido sometido por Estados Unidos. Entonces, sin embargo, pues también muchos países que se opusieron a esta primera resolución propuesta por México y Estados Unidos, sí mostraron apoyo a una segunda propuesta, igual hecha por otros países, en donde proponen que se establezcan sanciones a las bandas y a sus líderes. El tema es cómo realmente haces vinculante esas sanciones. Ellos proponen, por ejemplo, sancionar a este personaje apodado Barbacoa, ¿no? Porque dicen que él es el líder de la banda y que entonces él es el que dio la orden de bloquear esta vía de comunicación, pero pues la resolución tampoco fue muy bien vista por algunos otros que creen que las sanciones más bien ahogan a la población y no necesariamente resuelven las problemáticas o cómo haces ejecutante esta para los líderes de las bandas. En realidad es que se discutieron estas resoluciones, pero el Consejo de Seguridad no programó ya una votación sobre las medidas propuestas en estas dos resoluciones y tampoco dijo quién iba a dirigir este grupo de intervención. Sin embargo, todo indica a que Estados Unidos liderará la operación, lo cual seguramente tampoco va a ser muy grato para las y los haitianos. Mientras tanto, mientras estaba esa discusión, pues ya saben que hay países que no se quedan quietos y aprovechan las oportunidades en su beneficio. Y Estados Unidos y Canadá pues anunció ya la entrega el día de ayer a las autoridades haitianas de vehículos tácticos y blindados, así como muchos otros suministros de seguridad para auxiliar a la policía haitiana. ¿Cuál es el riesgo? Bueno, pues que con esta acción Canadá y Estados Unidos determinaron primero que el problema en realidad de Haití es que su policía y el gobierno no tienen un buen equipamiento y ese es el problema. ¿Y cómo se soluciona? Pues con más armas y con más guerra y con más peleas. Estados Unidos además pues de llevar esas armas, todos sabemos que es cómplice de lo que está pasando en Haití. Las armas que ahora tienen el crimen organizado en ese país, ¿de dónde creen que llegan? Por supuesto que de Estados Unidos. Llegan de Florida y de Florida incluso se hizo un reportaje de todo el armamento que es mandado a Haití. Entonces ahora resulta que, bueno, Estados Unidos y Canadá deciden decirle a la policía haitiana, pues te voy a ayudar con un poquito de armamento. Esto, muchos especialistas dicen, es una decisión tomada para volver a invadir Haití
con verdaderas intenciones de empoderarse a través del armamento de Estados Unidos, como lo ha hecho en toda su historia. Y para finalizar, pues bueno, aquí es un tema muy complejo, sin duda es un tema muy lamentable también por lo que la sociedad haitiana tiene que sufrir, pero hay muchísimos dilemas detrás de esta problemática. Primero, hay que preguntarse si en este momento en el que el gobierno haitiano carece de total legitimidad y es incapaz, además de gobernar a su población, el envío de una fuerza de acción por parte de la ONU recibiría realmente el apoyo comprensivo y la cooperación de las partes que están involucradas en el conflicto en Haití, o si van a enfrentar una resistencia que entonces pues, no les permita hacer nada en territorio, o aún peor, si esto va a detonar una confrontación más violenta entre la población. Hay que medir muy bien qué implica mandar a una misión de la ONU a Haití. La realidad es que yo considero aprobar la presencia de una fuerza de acción sin las reglas claras, sin considerar el diálogo incluso con las autoridades locales de Haití, con todos estos personajes políticos que desencadenan o de alguna manera se ven involucrados en la problemática, puede concebirse, sí, como una injerencia externa en los procesos internos de Haití. Entonces hay que ser muy cuidadosos en cómo también se decide que entre la ayuda humanitaria o no a ese país. Otra pregunta es si la intervención supeditaría los intereses del pueblo haitiano a los intereses regionales de los países más poderosos de la región. Es decir, ahora Estados Unidos decide qué es lo mejor porque sabe qué es lo que a él le conviene y lo que a él le va a dar más poder, dejando de lado realmente el ayudar a la población haitiana. Lo único cierto, y con esto concluyo, es que como diría Piedad Córdoba, es que tenemos una gran deuda histórica con el pueblo de Haití. El neoliberalismo le ha pegado muy fuerte a ese país, a esa población, y creo que en esta ocasión pues tenemos que ser buenos juzgadores y muy buenos internacionalistas para lo que se decida hacer en ese país, en realidad sea en beneficio para su población y no otra vez para golpetearlo y para que los países poderosos del mundo se vuelvan más y más poderosos. Ojalá que así sea, pero estaremos al tanto. Muchas gracias, queridos compañeros y compañeras. Muchas gracias, Itzel, por este breve recorrido. Ya hasta se me pegó, ¿ya viste? Y ahora le cedemos el micrófono a nuestro dirigente nacional, al profesor René Bejarano Martínez. Muchas gracias, Miguel. Buenas noches, compañeras, compañeros. Me da mucho gusto estar aquí con todas y todos ustedes y saludar también a quienes, como cada semana, se conectan a través de las redes sociales a esta Asamblea Nacional Semanal del MNE, en este caso correspondiente al martes 18 de octubre. Muchas gracias a las compañeras y compañeros que hicieron el esfuerzo para venir de diversas entidades aquí a estar presentes, particularmente compañeras y compañeros de Tlaxcala, de Sonora, de Sinaloa, del Estado de México, de Puebla, de Oaxaca y claro está de esta Ciudad de México por su participación. Esta semana tenemos varios temas que comentar. En primer lugar, el seguimiento de la pandemia del COVID-19 en México. Se tienen 14 semanas ya con reducción continua en los casos de COVID-19. La ocupación hospitalaria se mantiene en mínimos y las defunciones cerraron con menos de un deceso diario. Incluso hay días seguidos donde no se presentan muertes.
Se tiene un 55% de cobertura de vacunación contra COVID-19 para niños de 5 a 12 años. Y ya se comenzó desde el 3 de octubre con la vacunación contra la influenza estacional. Con respecto a los médicos especialistas, la semana pasada se hizo la convocatoria nacional para médicos generales, enfermeras, especialistas y auxiliares de enfermerías para Nayarit, Tlaxcala, Baja California Sur, Sonora y Campeche, donde ya se han postulado 2.949 médicos generales y más de 1,000 enfermeros. En los temas político-electorales, Horacio Duarte se sumó a la batalla por el Estado de México al renunciar a su cargo como titular de la Agencia Nacional de Aduanas para integrarse al equipo de Delfina Gómez, futura candidata por Morena para las elecciones en el Estado de México, un bastión histórico del PRI. En su último informe, Duarte afirmó que hasta septiembre la Agencia Nacional de Aduanas ha recaudado 820,000 millones de pesos y que a finales de año esa cifra aumentará hasta el billón de pesos por los impuestos cobrados en la frontera. En otro tema político, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer una lista con las personas que, de acuerdo con él, serían los posibles candidatos del bloque conservador a la presidencia de México para las elecciones del 2024. Desde expertos en economía, comediantes y presentadores de noticias, legisladores y los políticos de renombre de la historia actual integran la lista, entre otros, Agustín Carstens, Chumel Torres, Lili Telles, Gustavo de Hoyos, Miguel Ángel Osorio Chong, Pedro Ferriz, Silvano Aureoles y Francisco García Cabeza de Vaca, entre otros. También esta semana se anunciaron cambios en la Secretaría de Economía. Alejandro Encinas Nájera es nombrado o fue nombrado el nuevo subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, esto después de haberse anunciado la salida de Luz María de la Mora. Por otra parte, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, continuó con su labor de concretar todos los acuerdos para evitar que haya cabos sueltos y que la permanencia del ejército en las calles para seguir trabajando en materia de seguridad pública se pueda aprobar, y para eso ha estado visitando a legisladores locales, entre ellos a los de la Ciudad de México, y pretende visitar a todos ellos. Recuerden que para que la reforma constitucional se apruebe, se requiere que cuando menos la mitad más uno de los congresos locales también dé su anuencia. En el tema económico, en el marco de su participación en las reuniones del G20 en Washington, el secretario de Hacienda, Ramírez de la O, puntualizó que en México se instrumentó el programa contra la inflación y la carestía, denominado Paquete contra la Inflación y la Carestía, por sus siglas PASIC, que es un acuerdo voluntario entre los sectores público y privado, lo cual evitó el aumento de 300 puntos base en la tasa de interés, además una caída en el consumo nacional equivalente a 1% del Producto Interno Bruto. En temas del sistema de salud, el líder nacional de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, Joel Ayala Almeida, propuso que una parte de las reservas del instituto sean invertidas en la construcción, mantenimiento y sobre todo para basificar al capital humano
ya que ha estado trabajando en la institución y que está registrado en Bolsa de Trabajo. Para ello, desde hace un mes se trabaja en la elaboración de una nueva ley del ISSSTE, propuesta que cuenta con la participación de legisladores, representantes gubernamentales y sindicales. En otro esfuerzo de unidad de las fuerzas conservadoras, surgió la iniciativa Unido de no sé qué, pero así se llama, Unido. Un grupo de organizaciones civiles impulsada por el empresario Claudio X González presentó al nuevo bloque opositor, al que llamaron Unido, el cual se fijó un claro objetivo: derrotar al movimiento de la Cuarta Transformación en las elecciones de 2023 y del 2024. Esta plataforma surgió después del fracaso que tuvo la Alianza Va por México, integrada por el PAN, el PRI y lo que queda del PRD, en materia legislativa y electoral. Según ellos, los objetivos de esta nueva alianza es la participación en organización ciudadana, la promoción y defensa del voto, la defensa del INE, la propuesta ciudadana, un nuevo acuerdo ciudadano político, y los convocantes, entre otros, son varios membretes como Sí por México, Frente Cívico Nacional, Poder Ciudadano MX, Sociedad Civil México, UNE, Unidos por México, etcétera. En otro tema, acompañado por los expresidentes del PRI, Manlio Fabio Beltrones, José Antonio González Fernández, Pedro Joaquín Caldwell y Beatriz Paredes Rangel, así como de la secretaria general del CEN, Carolina Villano, el dirigente nacional priista Alejandro Moreno Cárdenas convocó a la ciudadanía en general, al PAN, al Movimiento Ciudadano y al PRD, a una gran alianza por la unidad nacional que resuelva los grandes problemas nacionales. En temas de debate político, la Secretaría de la Defensa Nacional aclaró que no tiene que comparecer necesariamente en la Cámara de Diputados a solicitud de una comisión. Desde que el general Luis Crescencio Sandoval, titular de la Sedena, anunció que se pospondría su encuentro con las y los diputados federales para dialogar sobre el hackeo realizado por el grupo autodenominado Guacamaya, muchos especuló sobre los motivos del secretario federal. Sin embargo, el titular de la Secretaría de Gobernación, Adán Augusto López, aseguró que el general Sandoval González no se ha negado a dialogar con los legisladores. Sin embargo, explicó que el titular de la Sedena no está obligado a comparecer en San Lázaro porque fue una solicitud de una comisión, por lo que el encuentro se debe hacer por otra vía, y además se aclaró que los términos de una convocatoria de un legislador del Movimiento Ciudadano fueron poco corteses. En un tema muy relevante, Estados Unidos desistió de ir a panel de política energética. El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que Estados Unidos se desistió de solicitar un panel tras la queja que presentó en julio bajo el Tratado Comercial de Norteamérica por considerar que la política energética impulsada en nuestro país perjudicaba a sus empresas. Dijo el presidente: cuando se pensó que iba a haber conflictos por la consulta en materia energética, informamos, aclaramos, dimos a conocer nuestro punto de vista y ellos han decidido no dar el paso hacia un panel y se está buscando un acuerdo, un arreglo para que no haya confrontación. Entonces, vamos bien. Es muy probable que venga a México el secretario Kerry. En este ámbito también se dio el diálogo de alto nivel de seguridad entre México y Estados Unidos. El pasado 12 de octubre, desde Washington, D.C., los funcionarios de más alto rango de Estados Unidos y México se reunieron para tratar temas de cooperación y coordinación en materia de seguridad, tras un año de haberse establecido el entendimiento bicentenario. Ambos países reiteran el compromiso de tomar acciones concretas
en ambos lados de la frontera para atender los retos en materia de seguridad, tráfico y trata de personas, violencia y armas ilícitas, así como la adicción a las drogas. Será un total de 13 acciones para el combate a las drogas, entre las que se destaca incrementar el número de municipios en México que empleen métodos de prevención del delito para orientar a los jóvenes en riesgo e interrumpir los ciclos de violencia. Como cada semana, les mandamos el cuadro de análisis político de los hechos, personajes y fuerzas que generan abonos tácticos a la Cuarta Transformación, equilibrios, contrapesos o mermas coyunturales. Sugerimos su estudio. También en el seguimiento del nivel de aceptación o de aprobación del presidente, esta semana pues prácticamente se mantiene sin cambio, hay una leve disminución de 2 décimas al pasar de 60% a 59.8%, aunque otras encuestas lo colocan por arriba del 60%. Y estudiarlo por temas pues es también algo muy importante. Vamos a explicar también, y es importante, el tema de la Ciudad de México. Este cuadro de las encuestas que ustedes ven, según esta casa encuestadora, arroja un nivel de aprobación del 48.1% del presidente, que está ligeramente abajo del nivel de aprobación de la jefa de gobierno. Si se observa los datos, hay algunas alcaldías en donde el nivel de aprobación es relativamente bajo. Si tomamos como base el 40%, abajo del 40% están Cuauhtémoc, Gustavo Amadero, Coajimalpa, Coyoacán, Benito Juárez, Miguel Hidalgo. Debemos recordar que actualmente Morena gobierna Milpalta, Xochimilco, Iztapalapa, Venustiano Carranza, Tláhuac e Iztacalco, es decir, 7 de las 9. Y de estas 9 que gobierna la oposición, solamente en Magdalena Contreras y Álvaro Obregón y Tlalpan y Azcapotzalco y poquito Azcapotzalco está por encima del 40%. Si tomamos una referencia mayor, es decir, más del 50%, entonces solo 4 alcaldías tienen un nivel de aprobación superior al 50%. Esto implica Milpalta, Magdalena Contreras, Xochimilco e Iztapalapa, y muy cerca Venustiano Carranza y Tláhuac, pero no alcanzan a estar por encima del 50%. Tenemos que recordar que en las pasadas elecciones de la Ciudad de México, la oposición se unió y eso propició que los resultados fueran adversos en 10 delegaciones, aunque solo se perdieron 9, porque en Iztacalco el PRI fue separado del PAN y del PRD, y entonces eso impidió que ellos ganaran esa elección. ¿Por qué es importante estudiar la Ciudad de México? Pues la obviedad dice que es la capital del país, pero además desde 1997 la Ciudad de México está siendo gobernada por la izquierda, es decir, hace ya 25 años, y es importante hacer este análisis. No hay que descontextualizar esta estadística. La Ciudad de México siempre ha sido una ciudad
plural. No siempre ha sido fácil para la izquierda superar el 50% de la votación. No en todas las elecciones se ganó por más del 50%. Por ejemplo, en el 97, cuando ganó el ingeniero Cárdenas, se acercó el ingeniero, pero no superó el 50%. E incluso en la elección del 2000, cuando ganó Andrés Manuel López Obrador, él lo hizo con el 37% de la votación. Hubo un fenómeno atípico en la elección del 2012, cuando se dio el efecto Mancera, que sí se rebasó incluso el 60%, pero la constante no ha sido esa. La constante es que la izquierda es la primera fuerza, pero no siempre es mayoría absoluta. ¿Cuál fue la novedad en el 2021? Que se unieron casi todas las oposiciones, el PRI, el PAN y el PRD. Si se hiciera el ejercicio analítico de disgregar los votos que cada partido tuvo, pues Morena hubiera ganado todas las alcaldías o casi todas, pero no fue así. Y tenemos que hacer un análisis de qué hay que hacer para volver a ganar la ciudad y recuperar los gobiernos en las alcaldías correspondientes. Y yo les quiero mencionar 20 puntos para su consideración, sobre los cuales hay que trabajar y que sirvan para que ahora que vaya a reunirme con los líderes del movimiento en las alcaldías, podamos platicar más a fondo. Voy a hacer un recorrido por la ciudad, no en eventos, sino en reuniones de equipos políticos. En algunas alcaldías va a ser una sola reunión porque hay unidad, pero en otras les dio a los líderes el síndrome de la Z. ¿Cuál es esa? Pues se volvieron salvajemente gruperos y entonces es muy difícil juntarlos. Por ejemplo, en Azcapotzalco hay mucha presencia del MNE, pero son equipos muy confrontados o separados entre sí. Son cuando menos 10 equipos diferentes y pues habrá que platicar con ellos por separado, aunque en otras alcaldías va a ser más fácil, ya conforme nos vayamos poniendo de acuerdo. ¿Cuáles serían los 20 puntos que hay que desarrollar para ganar o volver a ganar la Ciudad de México? Y estos puntos pueden replicarse no solo para la Ciudad de México, guardadas las proporciones, en muchos lados. En primer lugar, el trabajo en las redes sociales. Ese es fundamental, más en esta ciudad que en otras. No me voy a explayar porque son muchos puntos, pero la importancia que han adquirido las redes sociales en la ciudad capital es crucial para ganar o perder una elección. Y eso no es en la víspera de la elección, es desde ahora. Por los fake news, las campañas de odio, de miedo y otras muchas cosas que circulan en las redes sociales. En segundo lugar, se requiere unidad de las fuerzas progresistas, democráticas y de izquierda. Eso será un aspecto crucial. En tercer lugar, hace falta más y mejor organización. En cuarto lugar, es importante reposicionar la figura del presidente de la República en la ciudad, porque nuestro presidente, sobre todo en la capital, ha sido vilipendiado, yo diría que incluso impunemente, y requerimos revalorar su presencia y su imagen. El presidente ha venido
o ha realizado pocos actos en la ciudad porque se confía en el desempeño del gobierno local, pero no es menor el que nuestro presidente no tenga en la ciudad los niveles de aceptación que tiene en otras entidades de la República, siendo que esta ciudad fue gobernada por él y se retiró con más del 70% de aprobación. Entonces tenemos que ir a esa tarea. Y eso va de la mano con la explicación y la capitalización política de los programas federales de la Cuarta Transformación en la Ciudad de México, que se explique y se entienda el alcance de lo que ha significado la gran obra que se ha hecho por parte del gobierno federal desde que Andrés Manuel fue jefe de gobierno, como fue la creación, por ejemplo, de la pensión para los adultos mayores, que data del año 2000, que lleva ya 22 años y se volvió universal, pero no es lo único. Y esto hay que volverlo a explicar. Ya en algunas otras ocasiones hemos explicado o dicho, el caso más ilustrativo es el de la Alcaldía Benito Juárez, en donde tan solo de beneficiarios de programas federales hay 70,000 personas, pero Morena en la elección del 21 para alcalde obtuvo poco menos de 50,000 votos, es decir, ni siquiera los beneficiarios votaron por Morena. No es automático, evidentemente, pero debe haber una cierta correspondencia, y esto en parte es porque no se ha capitalizado ese trabajo. Y también hay que capitalizar el trabajo de la obra de gobierno de la Ciudad de México, en todos los rubros. Ahora que Claudia Sheinbaum hizo una gira, eso sirvió para reposicionar a Morena, porque se pudo explicar todo lo que se ha hecho, y también sería muy largo ahora aquí ponerse a comentar las múltiples acciones que se han hecho, pero baste poner el ejemplo en materia de seguridad pública en la ciudad y comparar la seguridad pública de la ciudad con la de Guanajuato o la de Jalisco o la de Chihuahua, por poner tres entidades gobernadas por otros partidos diferentes a Morena. Aquí en la ciudad ni siquiera ha sido necesaria la presencia de la Guardia Nacional y hay un tejido social que se ha venido recuperando, sobre todo después de que Mancera dejó el gobierno y se depuraron los cuerpos policíacos. Y ya quisieran en otras entidades tener los niveles de seguridad pública que hay en la Ciudad de México, lo cual no quiere decir que no haya problemas, claro que los hay, pero ni por asomo tienen que ver con las dificultades que hay en otras entidades, como por ejemplo leía hoy en un diario de circulación nacional que el secretario de Gobernación criticaba al gobierno de Guanajuato y en particular a su secretario de Seguridad Pública, que se gastó más de 12,000 millones de pesos en un C5, y cuando le pidieron los videos para ver qué había pasado en un bar de Irapuato, no tenían videos, lo cual habla de la verdadera dificultad para combatir eso. El séptimo punto es que hay que preparar nuestras candidaturas. No podemos esperar a la víspera para decidir a quién vamos a postular. Si alguno de ustedes de casualidad quiere ser diputado, concejal o senador o jefa o jefe de gobierno, pues ya se debe ir preparando desde antes y ya detonar. No es fácil porque es una campaña difícil y no debe haber improvisación. Y también tenemos que difundir lo que han sido nuestros buenos gobiernos locales, sobre todo contrastar con los desastrosos gobiernos que ahora tiene la oposición en diversas alcaldías que ahora gobierna con los que antes gobernaban.
y poder capitalizar esto también. Necesitamos que las y los legisladores federales y locales de la ciudad se dediquen a la ciudad, que se vuelvan promotores y organizadores en la ciudad. Hay 7 gobiernos locales de Morena. Por lo tanto, los diputados locales y federales y senadores deben ir a las 9 alcaldías donde no hay gobiernos de Morena para generar los contrapesos correspondientes y fortalecer nuestra presencia. En las siguientes elecciones hay que formar y consolidar la alianza con el PT y el Partido Verde. En las pasadas elecciones se descuidó ese aspecto y hubo distritos como el 14 de Tlalpan, por ejemplo, en donde si se hubiera concretado la alianza como debió haber sido, pues se hubiera ganado ese distrito, pero no se ganó. Y ahora hay que ir construyendo esa alianza y no confiarse en la fractura del PRIAN-RD. Hay que entender lo que está pasando. El PRI está administrando su crisis y decidió correrse hacia Morena para sobrevivir, para sobrellevar la crisis y evitar que le fuera más costoso. Alito pues se encontraba en una situación terrible, cada semana sus videos y audios se difundían incluso internacionalmente, había un inicio de un juicio de procedencia para desaforarlo y eso le estaba costando mucho. Y decidieron replegarse y llegar a un acuerdo coyuntural con Morena para votar a favor de la reforma en materia de seguridad nacional. La pregunta es, ¿el PRI se va a mantener dividido? Incluso no hay que especular con una alianza PRI-Morena, eso no va a suceder, no habría condiciones para eso. ¿Qué es lo previsible? Que el PRIAN-RD se reunifique en la perspectiva del 2024. Ya ayer sus principales líderes lo estaban comentando. Y en la ciudad también. Ahora tienen fracturas, divisiones, distanciamientos, pero son cálculos políticos. Hay dos estrategias de los alcaldes de la oposición. Una de los que no quieren polarizar, como es el alcalde de Coajimalpa, el de Coyoacán, y el de Contreras, que prefieren llevar tranquila la relación con el gobierno central. Hay otra línea de confrontación de los alcaldes de Álvaro Obregón, de Cuauhtémoc principalmente, y otros, que traen una línea de choque. Pero al final se van a unificar. Claro, ahorita ya se les antojó a muchos y ya más de una decena de líderes de los diversos partidos se han anotado para ser candidatos a jefe o jefa de gobierno, pero se van a poner de acuerdo, porque eso es lo que les va a mantener las posibilidades de seguir existiendo. Y nosotros tenemos que suponer eso. Ya si no se da esa alianza, pues qué bueno, pero no hay que suponer algo que es improbable. Y lo mejor es suponer que van a ir juntos. Para eso se requiere que la propuesta nueva del programa para la ciudad se actualice y se potencie con perspectiva de futuro. Hay que entender la mentalidad de la gente. Imagínense que ahorita, a estas alturas, el PRI saliera a hacer campaña diciendo que la gente votara por el PRI porque allá por 1961-62, cuando gobernaba López Mateos, ellos aprobaron la creación del libro de texto gratuito para la educación primaria. Y la gente va a decir, ¿y eso qué? Pues eso ya fue, ya es un hecho, ya es una consulta. Pues sí, ya no hay una correlación.
mucha gente ni sabe quién aprobó ni en qué momento se crearon los libros de texto gratuito. Si nosotros vamos a una campaña diciendo que Andrés Manuel aprobó la pensión de adultos mayores en el año 2000, eso pasó hace 22 años. Y para el 2024 va a ser un cuarto de siglo. Algunos de los primeros beneficiarios ya ni siquiera existirán para esas fechas. Y se convirtió en un derecho. Y ya la gente lo ve como eso. Ya no es una política pública, ya es un derecho. Sí habrá quienes sí lo sigan ratificando, pero pensar solo en lo que se hizo no es suficiente. La gente quiere mejorar. Sí, hay que hablar de lo que se hizo bien, de los útiles escolares y muchas cosas. Pero para conmover y ganar votos hay que hacer un programa viendo hacia el futuro y no solo hacia el pasado. ¿Cuál es el programa de la izquierda progresista en la Ciudad de México hacia el futuro, por lo que la gente va a votar? ¿Qué se le propone a la gente? No solo lo que ya tiene, sino qué más. Y eso supone la elaboración de una propuesta de una nueva generación de derechos sociales políticos, una modernización de la propuesta política y social para la Ciudad de México que tome en cuenta su realidad. Y eso implica muchas cosas. Hay que terminar de liquidar a lo que queda del PRD. Se puede decir que se trata de una eutanasia política. Hay que ayudarle a bien morir, porque todavía lo que queda del PRD sigue usufructuando las glorias del pasado que ya no representan. Los actuales líderes del PRD se han vuelto a la derecha de la derecha. Son más derechistas que algunos panistas y priistas y por ende no deben tener la votación que todavía obtienen, cada vez menos. Pero en una elección de ese tipo hay que insistir en el verdadero carácter del PRD y tratar de que no nos reste votos. También hay que equiparar al Movimiento Ciudadano con el PRIAN-RD. El MC se ha colocado supuestamente en medio de los dos bloques. En realidad forma parte del bloque conservador, aunque electoralmente están separados. Pero es una apuesta política para posicionarse, es una coartada. Lo que nosotros tenemos que hacer no es ignorar al MC, que saca 5, 6, 7%, que en una elección competida es definitoria, sino que tenemos que equiparar a lo que representa el MC, a sus líderes, a sus actores y en la estrategia que están involucrados. Para ganar necesitamos mantener la noción de partido-movimiento. Hay que alejarse del sectarismo y de la soberbia, recordar cómo se han ganado las elecciones en la ciudad. La insurgencia cívica del neocardenismo es la explicación que permite entender el triunfo del 97, aunque haya sido 8 años después, porque fue un movimiento. Lo que llevó al triunfo Andrés Manuel López Obrador en el 18 fue un movimiento, no solo una estructura electoral. Lo que nosotros necesitamos es recuperar la noción de movimiento. Y si bien es cierto que hace falta un partido debidamente organizado, no se deben cerrar las puertas, no se debe sectarizar, no se debe aislar, no se debe excluir, no se debe imponer, no se deben sobreestimar las fuerzas propias y menospreciar alianzas o acuerdos coyunturales. Hay que recuperar también políticas de izquierda. La derecha se ha disfrazado de feminista y no lo es. A lo mejor lo que hay que hacer en la ciudad no es decir que la 4T es feminista, aunque sí lo sea, sino explicar qué es el feminismo. Si le decimos a la gente, ¿tú estás de acuerdo en que las mujeres ganan el mismo salario que los hombres?
pues van a decir que sí. ¿Estás de acuerdo en que se combata todo tipo de violencia contra la mujer dentro o fuera de la casa? Sí. ¿Estás de acuerdo con que la mujer ejerza libremente su sexualidad? Sí. ¿Que ejerza libremente su maternidad? Sí. ¿Que tenga derechos paritarios en todas las estructuras de gobierno y pueda acceder en las mismas condiciones a las estructuras de gobierno? Sí, etcétera. Pues eso es el programa feminista y eso hay que explicárselo a la gente para recuperar el apoyo de las mujeres. Y eso implica también otro aspecto central, que es la renovación generacional. Las estructuras políticas también tienden a envejecer, a esclerotizarse, a burocratizarse. Se generan natas que impiden el crecimiento y el desarrollo y empoderamiento de nuevos valores. Y sin jubilar a nadie, a ningún joven vitalicio, lo que hay que hacer es empoderar a los jóvenes y acercar a los jóvenes. Hay que recordar que en esta elección que viene, millones de jóvenes van a votar por primera vez y que muchos de esos millones no conocieron lo que significó los gobiernos del PRI. Es más, los que tengan menos de 24 años conocieron puros gobiernos del PRD o de Morena, porque hace 24 años que gobierna el PRD y Morena en la Ciudad de México. Entonces, hablarles de las monstruosidades del PRI conviene como referencia histórica, pero no es una vivencia. ¿Qué hay que hacer para convencer a los jóvenes? Pues hablar de lo que a ellos les preocupa y no hablar desde la visión del adulto, sino que los mismos jóvenes se comuniquen con otros jóvenes. Y eso implica también para esta ciudad correrse al centro para ganar la votación de la clase media. No es una buena política aislarse de los sectores que tienen niveles de ingreso medianos o altos. Hay sectores progresistas que tienen altos niveles de ingreso y son democráticos y votaron por Andrés Manuel, aunque sean comerciantes, empresarios, profesionistas, representantes de esfuerzos particulares. La clase media en la Ciudad de México es muy grande. Se puede estimar que es más del 30% de la población que vive en unidades habitacionales, en condominios, en casas particulares, etcétera, y que tiene un nivel de ingreso promedio superior al de otros estratos sociales. Sí, hay que ganar el voto popular, pero no es suficiente. Tenemos que ir a un reencuentro con la clase media y eso supone entender que la sociedad capitalina es multicultural, pluriclasista y multiétnica y que eso implica entender que si bien hay racismo, hay discriminación, hay intentos de supremacías de diverso tipo, también hay maneras diferentes de pensar y que por lo tanto nuestra propuesta tiene que ser tolerante e incluyente. Y creer que hágase lo que se haga, estamos condenados a la victoria, es un error. En la historia político-electoral no hay sorpresas, hay sorprendidos. Y lo que se anunció el 21 puede repetirse en el 24 si no corregimos. Ya se está corrigiendo, pero no es suficiente. Y hay que trabajar para refrendar el triunfo que va a ser crucial para la sucesión presidencial del 2024. Y en esa tesitura nosotros también tenemos que reivindicar el proyecto del buen vivir, que es un concepto más allá de la cuarta transformación. Es una forma económica, política y social. Es un nuevo sistema que queremos que se instale. La cuarta transformación es la modificación del modelo neoliberal a una sociedad de bienestar. Pero el buen vivir es un estadio superior
a la sociedad del bienestar. Es la edificación de un nuevo sistema económico, político y social para México, en donde haya una nueva constitución, una nueva forma de vida, una nueva cultura que nos permita estar mejor. Y esa es la ruta que tenemos que seguir. En fin, son muchos temas, pero no quiero dejar de mencionarlo para que se analice y ya nos vamos a ir reuniendo con los diversos equipos en los próximos días conforme lo vayamos acordando. Les recuerdo, antes de concluir, el plan de acción que ya tenemos agendado para las siguientes semanas. El próximo viernes 22 vamos a estar en la toma de protesta de los protagonistas del cambio verdadero aquí en la Alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México. Vamos a contribuir para pegarle a la derecha en su corazón. El corazón de la derecha es la Alcaldía Benito Juárez, que no deja de ser un contrasentido que la alcaldía más conservadora lleve el nombre de Benito Juárez, pero así son las paradojas de la historia. En fin, pero vamos a trabajar para ganar la elección en Benito Juárez. Hemos ganado elecciones aquí. Desde el 97 se ganó. Luego ganamos la alcaldía con Leticia Varela, aunque nos robaron esa elección en el 2012. Y hemos ganado distritos con la propia Leticia Varela y con Dinora Pizano en algún momento. Así es que no es imposible ganarle a la derecha, pero hay que organizarse para eso. El día 21 voy a acompañar a Genoveva ahí al acto bolivariano. El 23 vamos a tener una reunión con algunos líderes de Morelos para analizar la situación delicada que se está viviendo en aquella entidad, que no está sencilla. El día 29 les vamos a recordar que tenemos una acto ofrenda en el Foro Aztlán con motivo de la Semana de Muertos. El 30, ahí mismo en el Foro Aztlán a las 11, vamos a tener la reunión mexiquense para fortalecer el apoyo a la campaña que se va a hacer en el Estado de México. El día 5 de noviembre vamos a tener una reunión regional que se va a hacer en Puebla, pero con líderes de Puebla y de Tlaxcala. Hoy nos pusimos de acuerdo para ir a Durango los días 12 y 13. Estamos por confirmar si se mantiene el evento del 19 de noviembre con los jóvenes, dependiendo del grado de organización. Lo que sí está súper confirmado, les pedimos que vayan preparándose, ensayando sus mejores pasos, porque vamos a hacer una cena baile el martes 13 aquí para despedir el año. Esperemos nos puedan acompañar y muestren sus virtudes dancísticas y su capacidad de divertirse. Y la Asamblea Nacional, en donde vamos a proyectar nuestras propuestas rumbo al 2024, esa es el domingo 17 de diciembre a las 11 en el Foro Aztlán, en donde pretendemos que vengan de todas las entidades del país para proyectar nuestro trabajo. Esa es, en síntesis, la principal ruta a seguir hasta ahorita, más las tareas que se vayan acumulando. Les encargamos, compañeras y compañeros, que en sus respectivas entidades también hagan este análisis de cuáles son las principales tareas para mantenerse en el triunfo o para ganar. Algunas de las visitas que yo he hecho en algunas entidades han servido para eso. Yo desarrollé estas tesis adecuadas a las circunstancias en Chiapas, en Jalisco, lo acabo de hacer recientemente en Guanajuato, allá en Sinaloa, etcétera. Pero hace falta que se aplique en todas las entidades para que tengamos una sola estrategia nacional con variantes tácticas, porque también no se puede trasladar mecánicamente una circunstancia de una entidad a otra. Cada entidad, incluso al interior de cada entidad, hay peculiaridades y se tienen que tomar en consideración. Y nosotros tenemos que construir nuestra capacidad de triunfo y de victoria, y eso se hace con análisis político, con planeación, con estrategia y con mucho trabajo disciplinado.
Muchas gracias, compañeras y compañeros. Buenas noches. Ahora, para concluir nuestra asamblea semanal, nos ponemos de